con todos ustedes. Konnichiwa, minasan to isho, ni koko ni irarete ureshide. Aruzen yori, okina habu o okorimasu. Es algo así como, es un placer estar aquí con todos ustedes. Un abrazo enorme, Argentina. China, Corea, Japón fueron países que estuvieron cerrados a Occidente por muchísimos siglos. Viajar en estos destinos es ir a lugares exóticos, enigmáticos, fascinantes, rodeados de un halo de misterio. China, el país más grande de Asia, donde los susurros milenarios de la Gran Muralla chocan con esas ciudades de hormigón y cristal, donde cada paisaje es una pintura, donde cada historia nos cuenta una tradición. Japón, el sol naciente, Zipango, como lo conocía Marco Polo, el país de los techos de oro, sin duda alguna convive con la tradición y la modernidad. Corea del Sur, uno de los destinos que nos ha llegado a través del K-pop, a través de las telenovelas, uno de los países menos conocidos de Asia, pero a su vez de los más fascinantes. Así que arrancamos para soñar, y qué mejor que hacerlo conociendo el producto de Europa Mundo. Somos hoy la oferta más grande del mercado. Tenemos 58 circuitos solo por Japón, 45 circuitos por China, porque este año abrimos más producto por la zona de Tíbet, Sankeyajie, la zona de Avatar, Yunnan, 9 circuitos por Corea, que se hacía necesario porque solamente teníamos un circuito hasta la temporada pasada. Corea es uno de los destinos donde más hemos crecido, donde más demanda tenemos. Y en total, si combinamos todos los países, casi llegamos a los 200 circuitos. Un total de 198 circuitos por China, Corea y Japón. Hotelería categoría clásica, que son 4 estrellas, importante saberlo, en todos nuestros destinos. Aquí no hay opcionales porque está todo incluido, es como un más incluido, pero de categoría superior hotelera, y sobre todo incluimos un montón de cosas, como vamos a ver, para optimizar el tiempo al máximo. Viajar es mucho más que cambiar de un lugar a otro. Viajar es experimentar, es conocer. En Europa Mundo queremos que ustedes sientan los destinos. Y qué mejor que hacerlo que a través de nuestros contrastes, que a través de nuestros highlights que están desde siempre en Europa Mundo. Desde que empezamos allá por el año 97, primero por Europa, esos grandes highlights que son los city tour, traslados nocturnos, visitar los pueblitos más pequeños, esas demostraciones gastronómicas, esos highlights se fueron incorporando en la medida en que fuimos creciendo y fuimos desarrollando más destinos. Los hemos ido llevando a Estados Unidos, a Canadá, a China, a Corea, a Japón. Los contrastes nos van a ayudar a dinamizar una ruta, a hacerla muchísimo más atractiva, pero sobre todo nos va a ayudar a conocer el alma de un país. Por esa razón, cuando diseñamos una ruta, tenemos que pensar en jugar, en incluir esas ciudades a las que todos queremos ir, de las que hemos oído siempre, pero también aquellos pueblitos de los que nunca hemos escuchado hablar, pero que estoy segura que cuando llegamos nuestro alma tenía ganas de descubrir. Desde los paisajes más bucólicos cargados de paz, hasta aquellos donde vemos la fuerza de la naturaleza. Esos contrastes son los que nos ayudan, como les digo, a entender el destino. Para eso siempre es importante incluir el city tour en las ciudades principales. ¿Por qué razón? Porque al incluir un city tour nos va a ayudar a conocer de llegada el primer lugar al que entramos, nos va a ayudar a utilizar nuestro tiempo y sobre todo nos va a ayudar a conocer un poco más esas ciudades tan grandes. En el caso de Asia hablamos de ciudades que tienen más de 30, 40 millones de habitantes, lo cual se hace que un city tour de 3 horas no tiene lugar. Nos vamos a city tours de más de 5 horas con el almuerzo incluido. Así, por ejemplo, en Tokio. En Tokio nos vamos a un city tour de más de 5 horas y media con el almuerzo incluido. Recordemos que Tokio, junto con toda la parte del alrededor, son más de 40 millones de habitantes. Y en Tokio no solamente es un city tour en autobús, sino que también hacemos paradas donde bajamos con la gente a caminar y a conocer.
Por ejemplo, salimos del hotel, vamos hacia el cruce de Shibuya, pero antes paramos en el templo de Zojoji, que es donde mejor se ve lo que es la torre de comunicaciones de Tokio, esa que parece como una torre roja y blanca, ¿no? Y desde el templo de Zojoji es donde mejor se ve. Sí que es verdad que el cruce de Shibuya lo tenemos que pasar de largo con el autobús, porque no podemos parar, pero el siguiente punto donde paramos es el templo Meiji, el que vemos arriba del todo a la derecha, que tiene esa puerta de Suntory. Es un santuario shintoísta. Sintoísta porque siempre en este tipo de religión que es propia de Japón, donde se alaban todo tipo de dioses para el sintoísmo, los dioses están en cualquier elemento de la naturaleza, siempre tienen una puerta de entrada para diferenciar lo que es el mundo profano de lo que es el mundo espiritual. El santuario Meiji es el más importante, siglo XIX, en honor al emperador Meiji, que es el que abre Japón a Occidente, el que occidentaliza, el que moderniza Japón. Seguro que todos habéis visto la película El último Samurai, ¿verdad? Que es cuando el emperador empieza a armar a su ejército, ya no tiene razón un ejército a base de takanas, a base de espadas, y en ese momento ese emperador es conocido porque termina la época Edo. Edo es el nombre de Tokio actual, termina Edo. Kioto deja de ser la capital de Japón por 1000 años y traslada la capital a Tokio en 1868. Ese santuario es tan importante que cuando llega el 1 de enero acuden 3 millones de personas para pedir prosperidad para el año nuevo. Pero por supuesto también visitamos ese puentecito que vemos, es el puente de Nijubashi. Está justamente en la parte donde está el Palacio Imperial, donde reside el emperador. Así que paramos con el autobús, caminamos por el parquecito, hacemos una foto al puente de Nijubashi y continuamos hacia la zona de Asakusa, este templo rojo que vemos aquí abajo a la derecha, que es el templo budista más grande de Tokio, el más importante, con esa pagoda de 5 pisos, y después ya almorzamos y tenemos tiempo libre. Pero también incluimos Tititur en Kioto. Kioto, la ciudad imperial, como comentaba yo por 1000 años, 2000 templos, 1400 templos budistas, 600 sintoístas, 17 lugares patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y aquí en Kioto visitamos el pabellón de Kinkakuji, ese pabellón dorado, restaurado a mitad del siglo XX, que se le coloca ese pan de oro de 1 milímetro, la planta central en la parte superior. Cuando hacemos ese paseo por el parque, lo vemos desde el otro lado del estanque para ver ese reflejo del pabellón en el agua. Visitamos también el santuario de Fushimi Inari. Inari es la diosa de la misericordia. Antiguamente en Japón, la cosecha de arroz medía la prosperidad de las familias. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se iba al santuario, se colocaba un tori, que son estas puertas de color rojo, y se solicitaba una buena cosecha. Claro, después de tantos años, 32.000 toris decoran Fushimi Inari dibujando diferentes túneles por los que podemos pasar. Y es que es importante recordar que en Japón los templos no son monumentos, son recorridos espirituales. Y eso lo sentimos cuando estamos aquí. También visitamos el bosque de Arashiyama, el bosque de bambú, donde se encuentra uno de los templos más antiguos, el templo de Tenryuji. En Hiroshima, 8:15 de la mañana, 6 de agosto de 1945, los relojes se pararon. A 600 metros de altitud estalla la primera bomba atómica. 3 días más tarde sería Nagasaki. El 75% de la ciudad quedó completamente destruido y en ese momento más de 90.000 personas murieron. Eso hizo que Japón capitulara y con ello se termina la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Para los japoneses es un tremendo dolor. Una cultura que no expresa sentimientos es impresionante. Cuando visitamos el museo, diseñado por el arquitecto Kenzo Tange, verles llorar, verles emocionarse por lo que significa para ellos esa humillación. Por esa razón visitamos el Memorial de la Paz, vemos esta especie de círculo, que realmente es un epitafio en honor a la gente que murió cuando estalló la bomba, recordad que está a 600 metros de altura. También está la llama encendida, esperando que algún día se apague cuando ya no haya armas nucleares. Al fondo del todo vemos el edificio de la cúpula, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para recordarnos a todos que esto no debería volver a pasar. Y visitamos, como os digo, también el museo.
Seúl, otra ciudad, la capital de Corea del Sur. Aquí también tenemos una ciudad vibrante, con muchísima tradición, donde se encuentran los palacios de la dinastía Joseon, la dinastía que gobierna Corea desde el siglo XIV hasta bien entrado el siglo XX. 5 palacios extraordinarios, de los cuales nosotros visitamos 2, que van a ser facilísimos de recordar: el palacio de Dokseogun y el palacio de Gyeongbokgung. Ya veréis como después cuando pregunto pues muy fácil. Y visitamos también la zona más tradicional, que es la zona de los Hanok, que son esas casitas donde vivían los funcionarios que atendían a la corte de la monarquía de Joseon, y la torre de Lotte. Se conoce así porque Lotte, nosotros, Europamundo es una empresa que pertenece a JTB, y JTB en Corea del Sur es Lotte, es una macroempresa que lo mismo tiene tiendas de alimentación, centros comerciales, turismo, y es nuestro receptivo además en Corea, porque no olvidemos que China, Corea, Japón es producto propio de Europamundo. Y cuando digo propio es rutas diseñadas por Europamundo, contratación directa, solamente se alimenta de pasajeros de Europamundo. Por lo tanto, eso ya nos marca una diferencia. También tenemos Likiture en Jeju, esta ciudad coreana con los Hanok, con estas casitas tradicionales, importantísimo porque aquí es donde nace el primer rey de la dinastía Joseon. Pekín, la capital de China desde el siglo XV. Aquí han residido 24 emperadores, una ciudad inmensa que tenemos que ver a lo largo de diferentes días, desde el Palacio de Verano, el Templo del Cielo, la Ciudad Prohibida, la Torre de la Televisión, la Plaza de Tiananmen y, por supuesto, la Gran Muralla. Con Europamundo vamos al sector Mutianyu. ¿Por qué razón? Mutianyu es un poquito más alejado, está entre montañas. Llegamos en funicular, lo cual es una experiencia, porque imaginaos lo que es llegar en funicular y ver desde el aire la Gran Muralla, esa inmensa, ese inmenso monumento que realmente es conocido como Gran Muralla desde el siglo XIX, porque siempre ha recibido nombres mucho más poéticos, como por ejemplo el del dragón danzante. 21.000 kilómetros, 2.000 años de construcción desde los años 221 a.C. hasta el 1644, construidos según los materiales que se iban encontrando, ya fuera piedra caliza, ya fuera ladrillo, ya fuera roca, que además no solamente servía para cuidarse de la protección de los invasores del norte, especialmente los pueblos mongoles, sino que eran también zonas fronterizas donde había que pagar impuestos, sobre todo teniendo en cuenta lo que va a ser la ruta de la seda, ¿no? Entonces, la Gran Muralla es uno de los grandes hitos, de los grandes highlights que visitamos con Europamundo, como os digo, el sector Mutianyu, que es muchísimo más auténtico que el sector mandarín. Shanghai, esa ciudad que representa la fuerza financiera de China, con el río Huangpu, que divide en dos la ciudad, la zona del Bund, que es donde está la parte más colonial, nos recuerda un poco esa ocupación francesa, inglesa, norteamericana, de lo que es la zona de Huangpu, aquí a la derecha, donde vemos esas grandes edificaciones, la Torre Yangmao, la Torre de la Perla, la Travel World Center. Pero también Shanghai es una ciudad donde hay tradición, el jardín Yuyuan, en la parte donde se encuentran también las casitas de té. Xi'an, ¿cómo no hacer un City en Xi'an? Xi'an es por todos conocidos por los guerreros de terracota, pero Xi'an era la antigua Chang'an, la ciudad de la paz. ¿Por qué? Porque de aquí parte la ruta de la seda. La ruta de la seda que comienza hacia el siglo I o II a.C. hasta el siglo XV, que comienza todo lo que es la navegación marítima, y ya no tiene razón de ser atravesar todo un continente. 8.000 kilómetros tenía toda la ruta de la seda, desde Shanghái hasta Estambul, teniendo unos 4.000 kilómetros atravesando todo lo que es China. Xi'an es una ciudad espectacular. Fijaros, esas murallas fueron diseñadas por la dinastía Ming, siglo XIV. Hablamos de 14 kilómetros de perímetro, 12 metros de altura que encerraban lo que era la ciudad. Aquí también se encuentra una de las mezquitas más antiguas del siglo VIII, la mezquita. ¿Por qué? Porque con la ruta de la seda entra el budismo y entra el islam. Y sobre todo con el budismo después se expande hacia Corea del Sur y hacia Japón.
pero esa ciudad dentro de las murallas es espectacular. Y cuando estamos aquí, subimos a las murallas para ver cómo mucha gente se viste con las vestimentas típicas de la dinastía Tang, de la dinastía Ming, entonces es precioso. Estas torres son las que daban la entrada a la muralla. Estaba la torre de la campana, que siempre tocaban la campana al amanecer y se abrían las puertas de la muralla, y la torre del tambor, que tocaba el tambor al atardecer e indicaba que las murallas se cerraban y nadie podía atravesar esas murallas en la ciudad de Xi'an. Espectacular. Pero sobre todo Xi'an es conocido por los guerreros de terracota, encontrados por los agricultores hacia 1974. Representa ese ejército del primer emperador que unifica China, Qin Shi Huangdi. Ese emperador, como conquista China hacia el año 221 a.C., unifica los reinos del norte y los reinos del sur, él piensa que es inmortal. Se rodea de alquimistas con la finalidad de conseguir la inmortalidad y quiere que en la otra vida le siga un ejército que le proteja. En total, 8.000 guerreros de más de 1,80 m de altura, completamente policromado, no hay ninguna figura igual a otra, cada uno tiene su vestimenta representando los diferentes rangos del ejército, las diferentes etnias que había en el país, y es una obra a la que a lo largo de cerca de 30 años más de 500 000 de personas tuvieron que realizar. Es sin duda alguna una de las proezas mayores de la humanidad. Pero también en China vamos a Chengdu, la ciudad del oso panda, vamos a visitar el centro de interpretación del oso panda. Pero no solamente visitamos el oso panda, a mí me encanta, y yo creo que es un mito siempre con Europamundo, el que tenemos que buscar esos lugares donde apenas va el turismo, pero que nos dice cómo es la gente. Mirad, este es un parque que a mí me encanta, este es el parque del pueblo, y yo incluyo esto. ¿Sabéis lo que es? En color rosa son los currículum de las mujeres, en color azul los currículum de los hombres. Los papás van aquí a buscar novio o novia para sus hijos o sus hijas. Entonces es muy bonito cuando llegas a este parque, vamos con la gente, nos tomamos un té todos juntos, paseamos por el parque, visitamos esto que es tan auténtico y que está fuera de las rutas habituales de turismo. Y que esto es China, señores. En China todavía se decide por la vida de los hijos. Está mal visto ya tener 30 años y estar soltera. Entonces, bueno, pues es algo que forma parte de la idiosincrasia del país. No olvidemos esas mega ciudades, Guangzhou, Cantón, la ciudad de las ferias, o por ejemplo Macao, con toda esa influencia portuguesa. Otro highlight de Europamundo que tenemos desde siempre, desde nuestros inicios, son los traslados nocturnos. ¿Por qué? Porque una ciudad cambia. No es lo mismo una ciudad de día que una ciudad de noche. De noche son las luces de neón, las ciudades se engalanan. Imaginaros una ciudad como Praga, que podamos pasear y en el río Moldava veamos el reflejo de ese castillo. Imaginaros aquí estas ciudades que de noche tienen esa iluminación tan bárbara como son las luces de neón. Pero fijaros en esto. Este es el mapa del metro de Tokio. Facilísimo. Es decir, imaginaros que Europamundo le dice el día, ¿sabe usted que tiene tiempo libre? Le dejo el mapa del metro y usted puede moverse. La pregunta es si nuestros pasajeros estarían listos al día siguiente o los tendríamos que buscar en algún programa de televisión. Bueno, el metro de Tokio es de los primeros metros de Asia. Nosotros vamos a la estación de Shinjuku, que la vemos ahí escrita a la izquierda. ¿Por qué Shinjuku? Porque Shinjuku tiene el récord Guinness del número más alto de pasajeros por día. 4 millones de personas utilizan Shinjuku diariamente. 36 andenes, 200 salidas de metro diferentes. E imaginaros qué bonito es ir con nuestros pasajeros en metro, conociendo, viviendo esa experiencia. Ponemos un día para 18 o 20 personas, para que nadie se nos quede perdido en el andén. Después vamos a cenar todos juntos y regresamos en metro y vemos Shinjuku con esas luces de neón y a lo mejor hasta vemos a Godzilla, que es esa especie de dragón que forma parte del anime japonés. Pero también vamos a Gion, a Kioto, para ver el barrio de las geishas. Recordemos todos que las geishas son esas mujeres que tienen un tremendo conocimiento en las artes japonesas. Tienen que conocer de poesía, literatura, música, tocar el laúd, recitar el arte de la Kijabana, que es el arte floral, y sobre todo saber demostrar el té, cómo se hace el té. Por eso se pagaban grandes fortunas cuando los hombres de negocios llegaban a Kioto para firmar un acuerdo, el tener a las geishas que les animaran
en ese momento de contratación. Esa imagen que nos ha llegado de Hollywood, de las prostitutas, no es la realidad. Una geisha hoy quedan como unas 1000 geishas de las 80.000 que había cerca de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos quedan como unas 1000 geishas, no pueden casarse, son unas mujeres que sacrifican prácticamente su vida privada en honor de lo que es la espiritualidad y la costumbre japonesa. Y recordemos todos, por favor, cuando nos pongamos un kimono o la famosa yukata, que nos la dejan en el hotel cuando vamos a un ryokan para poder bajar a cenar, que siempre se debe colocar de izquierda a derecha. Porque de derecha a izquierda solamente se coloca cuando una persona fallece y se le va a enterrar con el kimono como algo tradicional. Así que recordemos de izquierda a derecha. Importante que no se deben ver las muñecas, tampoco los tobillos, debe quedar siempre una parte superior a la otra, como unos 10 centímetros, y cuando se coloca el obi, que es el cinturón, recordemos que por la parte de atrás tiene que quedar suelta y se tiene que ver un poco la nuca, porque es la parte más erótica para los japoneses. Entonces, colocarse una yukata es muy complejo. A pesar de que es muy fácil, nos puede llevar a colocarla correctamente unos 15-20 minutos. También vamos a Dotonbori, Osaka, ese canal en lo que es en mitad del barrio de Memba, también con sus luces para que la gente pueda cenar. Traslado nocturno a Seúl, Jeongdong, a mí me encanta. Sabéis que Corea es famosa por la cosmética, pues este es el barrio de la cosmética coreana. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Además de tener la cena incluida con Europa Mundo, luego tenemos tiempo libre y madre mía, qué locura. Recordemos, Corea tiene el récord Guinness de operaciones de cirugía estética, sobre todo los hombres operan mucho de las bolsas y de los ojos, y ellas exactamente igual, con la finalidad de tener los ojos más redonditos. Entonces, aquí en Jeongdong es una locura, las mascarillas para la piel, de ácido hialurónico, de limón, de naranja, de aloe vera, unos maquillajes, mira, que los pones y te dejan la piel como si fueras de cerámica, unos coloretes, bueno, de verdad, tenéis que ver. Jeongdong, ya os digo, espectacular. Pero también en Pekín tenemos traslado nocturno a Wangfujing, con la cena incluida. Es la calle comercial más importante, muy cerca del mercado de la seda, muy cerquita de la plaza de Tiananmen. Y Pingyao. Pingyao es esa ciudad china que está al norte de Xi'an, en el cual está completamente rodeada de murallas, y que cuando pasamos el día completo, pero cuando anochece se encienden esos farolillos de color rojo, es como que de repente el tiempo se hubiera detenido. Y por supuesto, que decir de Hong Kong, también tenemos traslado nocturno el día de llegada, porque cruzamos hacia la isla con la cena incluida. Pero visitamos los templos más impresionantes, porque señores, estos destinos es paz, son espiritualidad. Aquí tenemos Kamakura, este gran Buda de 11 metros de altura, que en el siglo XIV, debido a un tifón, el templo donde se guardaba el Buda quedó completamente destruido, y por esa razón el Buda quedó en la intemperie. Y Tsukushima, hablamos de Hiroshima, la isla de Miyajima, donde venimos en barco. Al fondo, esos edificios que veis es Hiroshima, llegamos en un ferry en 10 minutos y es conocido por todos por ese tori en el agua. El tori, recordad que es un santuario shintoísta que representa, antes solamente la gente podía llegar hasta el tori, solamente los monjes podían atravesarlo, hoy no, hoy todo lo que podemos ver, y este templo que se construye sobre el agua, que es espectacular. Pero mirad qué bonito es Nara, con el templo de Todaiji, con ese Buda de 16 metros de altura, uno de los Budas más altos, y sobre todo con los kamis, los ciervos, 1200 ciervos, que son nada más y nada menos que los representantes de los dioses en la tierra. Pero si hay una experiencia espectacular, es Monte Koya. Monte Koya, donde dormimos en un monasterio, representa el budismo esotérico. Luego veremos un poquito la diferencia del budismo. El budismo esotérico es a través de rituales. Y fijaros qué bonito este templo, como también es el templo de Haeinsa en Corea, donde se encuentra una de las bibliotecas budistas más importantes del mundo, la Tripitaka. Estamos hablando de 80.000 versículos que recogen todo el pensamiento de Buda en una madera de magnolia, que tuvo que prepararse primero. Esa madera se corta del árbol, se guarda en el mar durante 2 años y después se hacen las inscripciones. Todo ello para preservar el pensamiento del budismo una vez que Mongolia ocupa lo que era Corea del Sur. Por eso es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El templo de Confucio,
Confucio nace hacia el siglo V a.C. y Confucio es el que nos va a dar esa filosofía que marca estos países de jerarquía. Siempre el inferior debe respetar al que está por encima. El pueblo a su gobernante, los hijos a los padres a sus padres. Las cuevas de Normen, espectaculares. Siglo VIII después de Cristo, 2345 cuevas, 100.000 budas, y los vemos también desde el río Chi, está aquí delante, y desde ahí hacemos un paso en barco. Después llegamos a tierra firme, subimos esas escaleritas para ver ese Buda Vairocana, ese Buda siempre que representa la iluminación, con esos 12 metros de altura. ¿Y qué decir del templo de Gatón, el templo colgante, en China también, justamente antes de llegar a Pekín en nuestras rutas? Ese templo, que realmente el templo está excavado dentro de la roca. Lo que vemos como plataforma de madera son los pasillos para poder acceder al interior del templo, levantados con esos pilastras a unos 70 metros del suelo, porque por debajo recorre un río y es una manera de evitar que con las crecidas del río el templo se destruya. También conoceremos los más famosos castillos y palacios. Recordemos, castillo de Himeji, siglo XII, uno de los castillos mejor conservados, se conoce como el castillo de la garza, por ese color blanco, el castillo más grande de todo Japón y uno de los más hermosos. Pero fijaros también en el castillo de Matsumoto, conocido como el castillo de los cuervos. Si hay algo que impresiona a los castillos japoneses, es que parece que están diseñados para decorar el paisaje. Aquí parece como si nunca se hubieran librado grandes batallas entre señores feudales. La ciudad prohibida, sin duda alguna, cuando vamos a estos países tenemos que pensar en la importancia que tiene la geomancia, es decir, el Feng Shui. Nada se deja por azar. Nada. Cuando se construye hay que mirar por dónde vienen los vientos. En el caso de la ciudad prohibida está construida siempre con una colina al norte, porque para los chinos los malos espíritus vienen desde el norte. Fijaros aquí en la ciudad prohibida que en este patio no hay ningún árbol, porque nada ni nadie podía ser más alto que el emperador. Cuenta la tradición que la ciudad prohibida tiene 9.999 estancias. El número 9 es el número más sagrado para los chinos, junto con el 8. ¿Cuándo se celebraron los Juegos de Pekín? Fue el mes 8 del año 1988, el día 8 a las 8:08. Entonces, cuando alguien compra un carro en China, paga por tener en su matrícula la mayor cantidad de 8 y 9 posibles. El número 4 es el número de la mala suerte, porque se pronuncia parecido a la palabra muerte, y la ciudad prohibida, donde vivieron 24 emperadores hasta 1912, desde el siglo XV, es uno de los lugares donde vamos a ver la mayor espiritualidad. Todo no se deja al azar. Desde, por ejemplo, las garzas que representan la felicidad, las tortugas que representan la longevidad, el color amarillo que representa la fuerza del emperador. Nada ni nadie podía vestir en color amarillo salvo pena de muerte. De aquí el Palacio de Verano, también en Pekín. En el mes de julio y agosto la temperatura es muy húmeda en Pekín. Entonces los emperadores salían de la ciudad prohibida y se iban al Palacio de Verano, que está rodeado de un lago, el lago de Kunming. Del Palacio de Verano, fijaros qué bonito el Palacio de Gyeongbokgung, este palacio de Corea, donde vamos a ver la tradición del cambio de guardia. Es uno de los 5 palacios que visitamos y que es hermosísimo porque pertenece, como os digo, a la famosa familia Joseon. Parques y jardines inolvidables. No hay nada mejor que sentarse en un parque para ver pasar el tiempo. Los jardines en estos países es una especie de representación de la naturaleza a escala menor. Nada se deja sin hacer. Desde qué tipo de plantas, los arces, los ginkgo bilobas, porque claro, todo el mundo conoce Japón por los cerezos en flor, la época de mayor masificación de Japón. Por favor, el otoño japonés, el momiji, los meses de octubre, noviembre, esos tonos rojos, naranjas, amarillos. En los jardines se cuida todo, desde los estanques, los puentecitos, las casas de té, las rocas, cómo se proyecta la sombra. Arashiyama en Kioto. Dicen que el movimiento del bambú, mecido por el viento, es la música más bonita de Japón. Kongoguchi, en el monte Koya, según cuenta la tradición, esas rocas son dragones que salen de entre las nubes. Sin duda alguna, el jardín
seco, el jardín de piedras más grande y más hermoso de todo Japón. Pero también tenemos jardines espectaculares en China, como el del humilde administrador en la ciudad de Suzhou, o este pabellón dentro del palacio de Gyeongbokgung, que lo podemos ver el día que bajamos hacia Suwon y hacemos el cambio de guardia. Pueblos únicos. Señores, Europa Mundo es una empresa de viajes en autocar. Y cuando decimos viajes en autocar significa que debemos salir de las carreteras principales para ver esos pequeños pueblos. Debemos conectar lugares a veces menos masificados y menos conocidos por el occidental. Y sobre todo lo más importante es esos pueblitos son los que nos van a hablar del alma del destino. Fijaros, Kawaguchiko, aquí vemos el monte Fuji, la montaña sagrada para los japoneses. Es un volcán, no olvidemos que Japón está en el cinturón del Pacífico, 3.776 metros de altura. En la cima, la diosa Amaterasu, la diosa del sol. Según cuenta la tradición, cuando alguien fallece, su espíritu sube a la cima de la montaña y se transforma en un kami. ¿Qué quiere decir? Que nos va a proteger a partir de ahora a las familias. Entonces, nosotros con Europa Mundo subimos al monte Fuji, vamos hasta la quinta estación, unos 2.200 metros de altura, y como os digo, es hermosísimo porque lo hacemos desde aquí, desde el lago Kawaguchi, la región de los 5 lagos, y este es el segundo lago más grande de esta zona. Pero del monte Fuji nos vamos a Yasenos a Tonenba, estos pueblecitos que son difíciles de recordar, difíciles de pronunciar, pero que nos habla de ese Japón medieval, de ese Japón con esa escena del Fuji de fondo. Kurashiki, con sus canales, una ciudad industrial antes de llegar a Hiroshima, famosa por su transporte de arroz, con sus canales, y la primera ciudad donde se fabrican los pantalones vaqueros, los jeans en todo Japón. Fijaros Sumago, en la ruta Nakasendo. La ruta Nakasendo era la que unía la ciudad de Kioto con Edo, lo que hoy es Tokio. Era una ciudad que está en esa ruta dentro de los Alpes japoneses, con esas casitas de madera. Pero también esos pueblitos de China, como Tongji, en la ribera del río Yangtze, cerca de Shanghai, donde tenemos un paseíto en barco, con esos farolillos. Guilin, ese espectáculo de la naturaleza, con esas piedras calizas que nos recuerda un poco a la bahía de Jalón. Y esto es Guangzhou, antes de llegar a Guangzhou, en China, esos pueblitos donde el tiempo se ha detenido, con esas casitas de piedra, con esos farolillos. Y vamos a pasar un poquito a las novedades. Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente un recordatorio de todo lo que tenemos en China, Corea y Japón. Pero en Europa Mundo hay que avanzar. Y cuando avanzamos y decimos que somos regionales, es porque tenemos que poner la lupa en el país y tenemos que agrandar el conocimiento de ese país. En el caso de Corea, era uno de los destinos más demandados, donde hemos crecido más de un 80% y donde se hacía necesario una ruta más completa. Ahora, desde Busan, regresamos hacia Seúl. En Seúl incluimos la zona desmilitarizada, la zona de Cheorwon, que es famosa porque aquí tuvo lugar la invasión del ejército de Corea del Norte con la finalidad de llegar hasta Seúl y ocupar Corea del Sur. Entonces, los países de las Naciones Unidas, junto con Estados Unidos, lo que hacen es que luchan contra los coreanos del norte, lo que se conoce como la guerra del 50-53, y es el paralelo 38 el que se fija como frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es una zona súper interesante de conocer. Pero con Europa Mundo vamos también a este pueblecito, Suncheon Gochujang Village, donde es uno de los pueblos donde vive la gente más mayor, y estos tarritos de barro que vemos es donde se guarda la salsa gochujang, que es la salsa roja picante que adereza los platos coreanos. Y con nuestros pasajeros vamos a tener la experiencia gastronómica de fabricar esa salsa. Visitamos el bosque de bambú de Namgyal, el único bosque de bambú que tenemos en Corea. Cuando vamos en los meses de julio y agosto, la temperatura baja unos 7 grados centígrados. Y aquí vamos a probar, tenemos la comida incluida, vamos a probar el arroz dentro de un cuenco de bambú. En Busan podemos dormir 2 noches o una. Si dormimos una es porque después del almuerzo nos vamos hacia Japón o podemos continuar hacia Seúl en tren. Pero cuando dormimos 2 noches, incluimos este funicular para ver Busan desde el aire. Es la segunda ciudad más importante de Corea, pero sobre todo es una de las ciudades más espectaculares como puerto del Pacífico.
La ciudad de Jeju, donde estaba la primera monarquía, la monarquía de Silla, más de 1800 años de antigüedad, con esos túmulos que son las tumbas de los reyes. Y aquí vemos el observatorio astronómico más antiguo de Asia, con el templo de Burbusa y esa escalera de 33 peldaños que representan los diferentes pasos de la iluminación de Buda. O la aldea de Andong, en Haoi Village, junto al río Nakdang, donde viven todavía 200 personas. Esa Corea que vemos en las telenovelas y que no teníamos en Europa Mundo. Vamos a visitar, vamos a pasear y vamos a regresar entre árboles junto al río de una manera muchísimo más tradicional. Abrimos la isla de Jeju. Esta isla es la isla más grande de Corea del Sur, que nace de un cráter de un volcán hace más de 2 millones de años y sobre todo es pura naturaleza. Y en Japón, ¿cuál es la novedad para este año? Pues toda la parte del oeste, la zona de Kanazawa, Takayama, que es realmente lo que nos faltaba. Y aquí me voy a detener unos minutos para explicaros la importancia de este templo, el templo de Eijeji, que es el templo budista Zen más importante de Japón. El budismo, como yo os decía antes, entra a través de la ruta de la seda, desde la India a China y desde China de Corea del Sur a Japón. Hay dos grandes ramas. La rama Theravada, que es la más ortodoxa, la que realmente es el cumplir con el hijo Buda, a la que pertenecen países como Tailandia, como Laos, Camboya o Vietnam. Vietnam es Mahayana, y la rama Mahayana, que es en la que el maestro enseña al alumno, al que pertenecen países como Vietnam, China, Corea, Japón o Sri Lanka. Bueno, una vez que se extiende el budismo Mahayana en estas zonas, en el caso de Japón hay 6 escuelas diferentes, siendo la más importante la del budismo Zen. El budismo Zen lo que nos dice es, la persona está pensando en cosas materiales, eso hace que tú sufras, porque aquello que no alcanzas y no puedes a través del deseo lograr, te genera una falsa expectativa. Entonces la mejor manera para no sufrir es a través de la meditación. El maestro debe enseñar al alumno y cuando el alumno encuentra la iluminación se debe quedar para enseñar a otros, que son los famosos bodhisattvas. Bueno, pues este es el templo Zen más importante de todo Japón, donde aquí estuvo retirado Steve Jobs durante un tiempo. La otra gran rama del budismo Mahayana es el budismo esotérico, que está en Monte Koya, donde se aprende el budismo a través de rituales. Entonces, este es un templo espectacular. Imaginaros pasear por aquí, salir de una ciudad como Kioto. Llegamos aquí, imaginar pasear por este lugar, con esta serenidad, con esta paz, donde podemos ver a los monjes, porque aquí residen todavía cerca de 200 monjes. Pero al lado se encuentra este lugar, Katsuyama, donde está uno de los recintos arqueológicos más importantes con respecto al descubrimiento de los dinosaurios. Y nos vamos a Kanazawa, donde dormimos 2 noches, con su castillo, con sus murallas de adobe. Y aquí, ¿quiénes residían? Las familias de los samuráis. Entonces, lo que estamos viendo aquí ahora mismo es la calle más importante donde residían los samuráis y las geishas. Recordemos, los samuráis están imbuidos de ese pensamiento budista. ¿Recordáis todo ese código de honor, la Bushido? El honor, lo que era el valor. Cuando ellos perdían la guerra, se hacían el harakiri, se mataban, se suicidaban porque era un tremendo deshonor haber perdido frente a su señor. El jardín de Kenrokuen, uno de los jardines más bonitos de Japón. Estamos hablando que aquí hay más de 120.000 árboles de 120 especies diferentes y ese contraste de verlo en primavera, verlo en otoño, es espectacular. La aldea de Shirakawago, con esos tejaditos que reciben el nombre de Hoso, que es la forma en que se colocan las manos para rezar. ¿Y que tiene esa forma? Precisamente porque estamos en los Alpes japoneses. Aquí nieva, por lo tanto tienen que aguantar el peso de la nieve. Esos tejados de paja hay que reformarlos cada 40 años aproximadamente porque se estropean con mucha facilidad. Y si vamos en el verano japonés, que son los meses de julio y agosto, podemos ver perfectamente cómo ellos encienden fogatas dentro para que el humo mate los insectos que pueda haber en la parte superior. Estas casitas tienen delante campos de arroz, están en mitad de las montañas, hoy son museos, restaurantes y uno de los lugares donde podemos pasear. Takayama, esa ciudad, porque hemos visto templos, jardines, hemos visto esa parte espiritual, pero Takayama representa ese Japón feudal, ese pensamiento ancestral.
Por eso esta ruta, en Europamundo la conocemos como Bellezas de Japón, que hace Tokio, Monte Fuji, Tokio, Kawaguchiko, Kioto y sube por Kanazawa, Takayama, Matsumoto hacia Tokio. Es la ruta del Japón feudal. Y China. Este año en China abrimos 4 puntos diferentes. China es el país más grande, 9,5 millones de kilómetros cuadrados, 57 lugares patrimonio de la humanidad, 56 grupos étnicos y China no es para verla de una sola vez. Entonces, ¿cuáles son las 4 rutas que hemos abierto este año? La región de la Gran Ruta de la Seda, la zona del Tíbet, la región de Yunnan y la zona de Zhangjiajie. Y empezamos por la Ruta de la Seda, como yo os decía, siglo I a.C. hasta el siglo XV, una ruta comercial donde se intercambia el pensamiento, donde se intercambia la seda, donde se intercambia el conocimiento filosófico y de los matemáticos. A través de la Ruta de la Seda entra el budismo, de ahí que visitemos las cuevas de Mogao, de las más antiguas del siglo VI después de Cristo, con esas cuevas completamente policromadas. Vamos a las montañas flameantes, porque esta zona está bajo el nivel del mar. Aquí se pueden alcanzar temperaturas de 70 grados centígrados. Las cuevas de Beseklik, que son las más importantes también de Budas, y sobre todo visitamos la ciudad antigua de Gaochan, la ciudad de adobe más grande de toda la Ruta de la Seda. Junto con Turpan y ese minarete, el minarete Ermin, que nos recuerda muchísimo las mezquitas que hay en Persia o en Uzbekistán, porque no olvidemos que el Islam entra también a través de la Ruta de la Seda. Y de la Ruta de la Seda volamos al Himalaya, nos vamos al Tíbet, la espiritualidad. Visitamos el Palacio de Lhasa, el Palacio de Potala, la ciudad de Lhasa, la ciudad más sagrada para los tibetanos, donde reside el Dalai Lama. Ahora ya no, el Dalai Lama reside en la India. Y vamos al monasterio de Chokan, que yo siempre digo que este monasterio lo tenéis que hacer, aunque esté incluido y lo visitemos como un monumento más, lo tenéis que hacer cuando estéis en tiempo libre a las 5 de la mañana. ¿Por qué razón? Por esto. Os enseño mis imágenes. Porque a las 5 de la mañana llegan todos los peregrinos. Es importante empezar a orar a primera hora del día, donde la luz del sol nos va a cargar de energía. Entonces, la espiritualidad tibetana es de arrastrarse al suelo, porque en el suelo es donde tú tienes toda la fuerza. Entonces, ellos lo que hacen es que se colocan unas tablillas, tanto en los codos como en las rodillas, para poderse arrastrar. Entonces, cuando llegas a las 5 de la mañana, haces la hora, que es en sentido de las agujas del reloj, y vas viendo cómo la gente reza, se arrastra y se vuelve a levantar. Es importante recordar que aquí es increíble el olor, sobre todo cuando entras a los templos, el olor del incienso, el olor de las velas, que en lugar de colocar aceite se hace una mantequilla de la leche del yak, que es un animal con mucho pelo y que tiene tanta grasa que es lo que puede mantener la llama encendida por muchísimo tiempo. Entonces, también visitamos el monasterio de Sera, donde es una escuela budista. Todos recordaréis que el color naranja, el color azafrán, es el de los monjes budistas en casi todo Asia, incluyendo el sureste asiático, menos en el Tíbet, que se utiliza el color granate, es el color de la iluminación. Entonces, aquí este sitio a mí me encanta porque es el maestro preguntando al alumno y el alumno debe responder con muchísima rapidez. Entonces, pregunta al profesor, da una palmada, un golpe seco en el suelo y el alumno tiene que responder. Vuelve a preguntar, palmada, golpe en el suelo y tiene que responder. Y fijaros qué bonito también pasear por Lhasa, por sus mercados, la fisonomía de la gente, qué es lo que se cultiva. Yangtze, este monumento, ese enorme monasterio en mitad de ese paisaje del río Yangtze. Y nos vamos a Bhatar, a Zhangjiajie, que lo ha puesto de moda David Cameron con esa película. Esto es sobre todo paisajes, es uno de los lugares más espectaculares, es el primer parque nacional de China y aquí vamos a dar un paseo en barco por el lago Baofeng, vamos a subir en el ascensor más largo del mundo, el ascensor Bailón, para llegar hasta esas montañas conocidas como Aleluya. También vamos a subir en el funicular más largo del mundo con más de 7 kilómetros para llegar hasta la montaña de Tianmen, las puertas del cielo, pero sobre todo vamos a visitar el puente de cristal más largo del mundo, 430 metros, 300 metros de altura,
Te puedes tirar en puenting porque tiene un salto base a 260 metros de altitud. No es necesario cruzarlo, si alguien tiene vértigo se puede quedar en la entrada, pero sin duda alguna es lo más espectacular que vamos a ver en Sachiachi. Y de aquí nos vamos hacia Yunnan, que es la zona más cercana al sudeste asiático. Aquí estamos entre Myanmar, Tailandia y Laos. Vamos a visitar el bosque de piedra, esta piedra caliza que se formó hace más de 270 millones de años, y sobre todo Yunnan es uno de los lugares donde viven la mayor cantidad de etnias de todo China, con esas casistas típicas como Lijian. Fijaros, justamente en el pre-Himalaya, aquí estamos muy cerquita de Shangri-La.